buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de paneles con gobiernos. Esta noche nos acompaña Buenos Aires, Hungría, Reino Unido y Suiza. La sesión la vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a tener a los panelistas quienes van a responder unas preguntas hechas por nuestro director ejecutivo y posteriormente vamos a pasar a unas salas individuales en donde ustedes van a poder interactuar directamente con cada uno de los representantes. Más adelante les vamos a compartir los links para que ingresen a estos salones individuales. Entonces, sin más preámbulo, buenas noches a todos, bienvenidos. Jerónimo, le doy la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Digamos que Colfuturo quiere agradecerle a nuestros 4 invitados de hoy, el British Council con Bárbara de Castro, Mauro Guevara, que está en Argentina, en Buenos Aires, Andreas Beck de Hungría, de la Embajada de Hungría en Colombia, y Johannes Wolfensberger, de la Embajada Suiza también en Colombia. Hemos, digamos, trabajado con todos esos países, hemos tenido beneficiarios en todos ellos y digamos que lo primero que quiero es agradecerles el tiempo que nos van a dedicar. La sesión la vamos a dividir en dos partes. Digamos, yo voy a tener una conversación donde voy a hacer unas preguntas y pues les voy a pedir a cada uno de los panelistas que la respondan. Y después, digamos, hacia faltando un cuarto para las 7, nos vamos a dividir o se van a dividir, digamos, en 4 salas para que ustedes puedan interactuar directamente con ellos, hacerles preguntas directamente y también vamos a compartir los links de las otras salas para que las personas se puedan mover, digamos, de una sala a la otra. Antes de iniciar, pues quería como mandarles un mensaje de, bueno, Colfuturo sigue, nosotros hemos estado, digamos, muy atentos a todos los cambios y todos, digamos, los retos que han significado para todos nosotros, sin excepción, digamos, el momento tan distinto que hemos venido viviendo ya casi por 8 meses. Los estudiantes de Colfuturo, pues muchos de ellos, miles de ellos siguen avanzando con sus programas. Estamos todos llenos de preguntas y estoy seguro que ustedes van a hacerle a cada uno, digamos, de los invitados unas preguntas específicas y yo voy a hacerles unas preguntas generales. Yo creo que en momentos de incertidumbre como los que tenemos, pues lo que podemos hacer es como construir cada uno de nosotros y de manera institucional como futuros posibles. Y lo que ustedes están haciendo hoy a esta hora, que están interesados en conocer, pues es eso, es mirar, seguramente tarde o temprano, ojalá sea temprano, todo esto pasará y el mundo pues regresará, digamos, no sabemos exactamente en qué forma, pero seguramente la posibilidad de estudiar por fuera, la posibilidad de hacer un posgrado, la posibilidad de seguir como preparándose estará allí. Y por cierto, digamos, las respuestas a muchas de las preguntas que nos plantea este desafío están relacionadas con personas que se forman al más alto nivel. Es decir, no sé, para hablar de un tema como la vacuna o los tratamientos, pues eso no se lo encuentra alguien en un garaje. Digamos, uno puede hacer un emprendimiento en un garaje, pero no puede diseñar una vacuna sin haberse formado al más alto nivel. Uno puede, digamos, prepararse en programación en 6 meses y conseguir un buen trabajo, pero no puede entender las entrañas de la inteligencia artificial si no tiene, digamos, una preparación, digamos, de altísimo nivel. Y algunos de ustedes llegarán a ese estadio de tener doctorados al más alto nivel, otros se formarán a nivel de maestría, y eso es lo que Colfuturo, digamos, ofrece. Y el último comentario que quisiera hacer es que Colfuturo les ofrece con estas charlas como posibilidades, pero quienes deben decidir cuál de esas posibilidades la que les interesa son ustedes mismos. Digamos que Colfuturo no le asigna a nadie una respuesta a sus preguntas más profundas. Y yo quisiera, digamos, como terminar esta introducción diciéndoles que piensen muy bien su proyecto, asegúrense de que el proyecto responde digamos, a ustedes mismos, no al interés de nadie más, no a la expectativa de su familia, no a la expectativa de un profesor, no a la expectativa de su pareja, sino a lo que ustedes creen profundamente que quieren conseguir. Miren este proyecto y equilíbrenlo con otras posibilidades. Digamos, el único camino que ustedes tienen para lograr lo que se proponen no necesariamente es un posgrado, y suena un poco contradictorio que yo lo diga aquí,
pero nosotros queremos que cada persona tome una decisión porque el camino que está escogiendo es el que más le interesa y más le gusta. Y la última idea es que el proceso de Colfuturo es muy competido, como la admisión, digamos, en las universidades a las que seguramente ustedes se van a presentar también lo es. Es decir, ustedes van a competir en las convocatorias por ser seleccionados por Colfuturo, por ser admitidos por la universidad. No es un proceso sencillo y, digamos, no estamos aquí para hacerles creer que todo el proceso es fácil. Es un proceso esmerado, es un proceso que requiere, digamos, prepararse. Muy bien, y sin más preámbulos, yo digamos que quisiera, arrancando por Bárbara, que representa el Consejo Británico, primero que se presentaran de manera breve, digamos, y segundo, que nos contaran un poco sobre el país que cada uno de ustedes representa, en el caso de Bárbara, el Reino Unido, y después le voy a ir dando la palabra a cada uno y después voy a rotar para que no sea siempre Bárbara la que comience. Entonces, Bárbara, si nos cuentas un poco sobre el Reino Unido, por qué es reconocido el Reino Unido, cuáles son como las principales características de estudiar en ese maravilloso país. Fue el sitio donde yo hice mi maestría hace mucho tiempo, en el London School of Economics, en la Escuela de Economía de Londres, también con el apoyo de Colfuturo, o sea que yo también estuve del otro lado en un momento muy distinto, hace muchas décadas. Parece, digamos, un pasado muy lejano, pero pues digamos que tuve esa experiencia. Y obviamente, pues digamos, en el caso de, digamos, de Hungría y en el caso de Suiza, donde hay otros idiomas, pues la pregunta también incluye qué otros, digamos, cómo manejan el tema del idioma en países que no son anglófonos. En el caso de Bárbara, pues es obvio que los estudios son en inglés. En el caso de Mauro en Argentina, lo que yo tendría que decir es que aún si van a ir a Argentina, ustedes tienen que demostrar el dominio de un segundo idioma. Porque no queremos que las personas escojan ir a un país hispanoparlante por la falta del dominio de ese segundo idioma. Entonces, Bárbara, el micrófono es tuyo, acuérdate de abrirlo y adelante. Claro. Bueno, muchísimas gracias. En primera instancia, Jerónimo y Colfuturo, muchísimas gracias por esta invitación. Me presento nuevamente, mi nombre es Bárbara de Castro, yo soy la líder de educación terciaria en el British Council. El British Council es la organización internacional que promueve relaciones culturales y educativas entre el Reino Unido y en este caso Colombia. Estamos presentes en más de 100 países en el mundo. Entonces, pues por esa misma razón participamos en este tipo de eventos. Yo lo hago también como, no solo porque es mi trabajo, sino que también lo hago con mucha convicción, al igual que Jerónimo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Reino Unido, hice mi maestría en el Reino Unido y la hice con el apoyo de Colfuturo. Entonces creo firmemente en el trabajo y en el aporte que hace esta organización. Un poco les cuento sobre el Reino Unido. El Reino Unido claramente no es un país en sí, está compuesto, es una nación compuesta por 4 países, por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Como mencionó Jerónimo, pues el idioma principal es el inglés, entonces ustedes tendrán que demostrar su desempeño en el inglés. En cuanto a por qué se reconoce o por qué es reconocida el Reino Unido, pues hay muchas cosas que la representan. Es un país muy abierto en tema cultural. Yo siento que no solo para el estudiante va a ser la experiencia académica, sino como va mucho más allá en el aspecto personal, porque puede crecer, puede conocer muchos aspectos culturales del Reino Unido. Es el país que vio nacer a los Beatles. Si les gusta el deporte, pues en fútbol es muy popular. Está la Premier League. En este momento ahora tenemos a James en la Premier League jugando para el Everton. En cuanto al teatro, también es como muy popular, entonces ofrece como una experiencia como muy completa para los estudiantes. Eso como a grandes rasgos sobre el Reino Unido. Más adelante les contaré mucho más en cuanto al aspecto educativo. Muchas gracias, Bárbara, y qué bueno, pues que además de compartir la experiencia del Reino Unido, también tuviste, como yo, la experiencia, digamos, de Colfuturo.
Anders, digamos que hablemos un poco de Hungría. Es un destino menos conocido, pero también muy interesante, digamos, en el centro de Europa, con una historia absolutamente extraordinaria, con instituciones educativas, digamos, muy fuerte. Y entonces, adelante. Y también, si hablas un poco del idioma, porque esa es una pregunta que se harán muchas de las personas, y un poco como, digamos, de manera breve, pero sobre las características de la educación, digamos, de posgrado en Hungría. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Colfuturo por esta oportunidad. Nosotros somos una embajada relativamente recién abierta acá en Bogotá. Funcionamos desde el 2017. Sin embargo, nuestra experiencia con Colfuturo es bastante más larga que esta. Ya hemos participado en años anteriores en los tours de Colombia que organizó Colfuturo y la experiencia siempre estupenda. Yo llegué hace un año a Colombia y pues la experiencia también pues muy buena acá con la familia. Yo soy el jefe de misión adjunto, también soy el cónsul y también me encargo de la cooperación educativa, con lo cual los que en el futuro van a ir a Hungría también me volverán a ver en mi función de cónsul. Hungría en la oferta académica internacional acá en Colombia es, digamos, un país relativamente nuevo. Sin embargo, el país en sí y también el sistema educativo es muy antiguo. Está en el corazón de Europa, lindamos con 7 países diferentes. Muchos colombianos declaran que nos eligen porque desde Hungría es muy fácil visitar a muchísimos países de la Unión Europea. Somos un país integrado en casi todas las instituciones, ¿no?, de la Unión Europea, en la zona Schengen, con lo cual es muy fácil hacer viajes. Siempre me cuentan los colombianos que a veces lo que se puede hacer es desayunar en Budapest, almorzar en Viena y pasar la noche en Praga. Así que estas distancias muy cortas que hay ahí entre estos muchos países del corazón de Europa, pues también nos hace un destino muy atractivo. Somos partes del Plan Bolonia, con lo cual los títulos que se sacan en Hungría después son muy fácilmente homologables en todo el resto de las instituciones del Plan Bolonia. Hungría es un país de tamaño mediano, digamos, es como si juntamos Antioquia con Santander. Son 10 millones de habitantes, casi 2 millones viven en la capital Budapest. Cada año Budapest es elegida como una de las capitales más bellas y más fiesteras del mundo. Eso también favorece mucho a Budapest para los estudiantes. ¿Qué más? El idioma oficial de Hungría es el húngaro y es lo que la gran parte del país habla. Sin embargo, en la oferta académica hay otros idiomas como el inglés. De las 64 instituciones universitarias de Hungría, 60 ofrecen carreras en lengua inglesa y la segunda lengua muy popular es el alemán. Somos uno de los países con más larga tradición de enseñar alemán como lengua extranjera por nuestra historia y 10% de los estudiantes internacionales que tenemos son ciudadanos alemanes. Gracias, András. Muy interesante la presentación. Como pueden ver, van a tener un problema escogiendo a dónde quieren ir, porque cada uno de los países que están aquí invitados tiene historias fascinantes y tienen como ofertas pues muy interesantes para el tema de los posgrados y los doctorados. Mauro, adelante sobre Buenos Aires, sobre Argentina, un país más cercano a nosotros, pero adelante y cuéntanos un poco sobre lo que ustedes tienen para ofrecer. Muchas gracias, Jerónimo. Un saludo para todos y todas allá en Colombia. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauro Guevara, soy el gerente de Study Buenos Aires, que es la política que tiene el gobierno de la ciudad para promover Buenos Aires como un destino académico. Nosotros trabajamos junto a 25 universidades públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires y también del área metropolitana. Entonces, la oferta que tenemos es una oferta enorme, no solamente de carreras de grado, sino también de carreras de posgrado. ¿Por qué venir a estudiar a Buenos Aires?
bueno, o sea, le sumamos a la oferta académica una gran oferta cultural, una gran oferta de actividades para hacer. No en vano Cerati dijo que Buenos Aires es la ciudad de la furia, y seguramente si tienen algún conocido o conocida que vino a Buenos Aires, les va a decir que es impresionante y que siempre hay algo para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Eso se sostiene, por un lado, por la cantidad de teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad con más teatros en el mundo, y es una de las ciudades con más cantidad de librerías en el mundo. Y hay un dato curioso que siempre me gusta destacar, y está bueno, Bárbara, que hayas traído el tema del fútbol, porque a mí el tema del fútbol es algo que me apasiona. James jugó en Banfield, jugó en un club del área de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires tiene un récord sumamente interesante. Es la ciudad con más estadios de fútbol, con capacidad mayor de 10.000 espectadores, es decir, estadios de fútbol profesionales que hay en el mundo. Cada barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene su estadio de fútbol, tiene sus colores y tiene su hinchada. Así que es algo sumamente interesante para ver. Como les digo, Buenos Aires no es solamente fútbol, no es solamente cultura, no es solamente actividades para hacer, sino también es oferta educativa, y es oferta educativa que no solamente es competitiva, que se ve reflejado en que hay al menos 5 universidades de Buenos Aires que se encuentran dentro de los primeros 500 en el ranking, digamos, QS, sino que también es una oferta sumamente económica y sumamente competitiva. Entonces, si están pensando en hacer un posgrado, vénganse a Buenos Aires, dense una vuelta, que los y las estaremos esperando. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Un comentario, digamos, si se dan cuenta, hay un énfasis en todo lo que ofrece, digamos, el país o la ciudad a la que ustedes van a ir. Y yo quiero hacer un comentario porque eso es muy importante. Digamos, Colfuturo obviamente escoge comparando los programas y los candidatos en términos puro académicos, pero digamos nosotros que hemos hecho un posgrado por fuera y que hemos estado por fuera, sabemos que la experiencia va a ser una parte muy importante de del retorno que va a tener digamos, todo este esfuerzo que ustedes están haciendo. Entonces, yo creo que es importante como oír y mirar también el contexto en el que van a estudiar. Digamos, no se trata solamente de un proyecto académico, el proyecto va mucho más allá de solamente lo académico. Jonas, adelante sobre Suiza. Muchas gracias, Jerónimo, y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Colfuturo para esta oportunidad. Mi nombre es Jonas Wolfensberger, agregado diplomático de la Embajada de Suiza en Colombia, y es un gran placer estar con ustedes. Bueno, ¿por qué es reconocida Suiza? Bueno, tenemos el chocolate de leche, el queso con los huecos, los relojes de pulsera, la navaja suiza. Es conocida por muchas cosas, pero creo que tienen en común que son de muy buena calidad. Y eso no es una coincidencia, ¿no? Suiza no tiene muchos recursos naturales y entonces nunca podía depender de exportaciones de recursos, y por eso se ha especializado necesariamente, de una manera, en ser uno de los países más innovadores y competitivos en el mundo. Y hoy es reconocida realmente internacionalmente como un centro de excelencia en educación y en innovación. Y por lo siguiente también Suiza tiene una buena calidad de vida, según The Economist, la más alta en el mundo. Y para mí, Suiza también tiene una ubicación privilegiada en el corazón de Europa, ¿no? Es rodeada de Francia, Italia, Alemania, Austria y también el Principado de Liechtenstein. Entonces también hay centros culturales muy, muy cercanos. Suiza es un país con un ambiente multicultural. Ya tenemos 4 idiomas nacionales, con 8 millones de habitantes en Suiza. Tenemos alemán, francés, italiano y también romanche, que es un idioma suizo propio. Y también tenemos mucha experiencia con inmigración. Casi 25% de los habitantes son extranjeros, y hoy cada segundo matrimonio es binacional, o sea, involucra a una persona sin pasaporte suizo. Entonces, Suiza realmente es muy, muy multicultural. Y por eso también tenemos
muchas organizaciones internacionales como la ONU en Ginebra, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tenemos el World Economic Forum en Davos, el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo en Ginebra. Entonces realmente hay muchas cosas en Suiza que por su multiculturalidad y también su neutralidad y su mente abierta. Jerónimo, mencionaste los idiomas, y eso también hace que hay quizás diferencias culturales entre las partes. Por ejemplo, en la parte francesa se dice que la gente es un poco más abierta, en la parte italiana, en la parte alemana quizás un poco más serio. Entonces hay también selección, se puede elegir en Suiza dónde se quiere ir. Y hablando del posgrado, hay posgrados en cada idioma. Entonces hay en alemán, hay en francés y en italiano, pero también hay una grande selección de posgrados en inglés. Entonces también ahí se puede elegir cómo se quiere hacer el posgrado en Suiza. Gracias, Jonas, por la presentación de Suiza. Digamos, bueno, hay 3 países en el hemisferio norte y que tienen, por lo menos para la maestría, un inicio, digamos, de los programas en el otoño del hemisferio norte, digamos, en los meses de septiembre, octubre. En el caso de Mauro, yo supongo que el calendario está invertido y que comienza, digamos, en enero el semestre, pero quisiera como confirmar eso, digamos, en el otoño argentino. Esa es una pregunta y voy a entonces arrancar por Mauro. Y como esta pregunta se puede responder rápidamente, yo quisiera que me contara también con cuánto tiempo de anticipación se deben preparar las personas para conseguir una admisión en cada uno de sus países. Digamos, ¿qué consejos podrían dar allí? Entonces, Mauro, arranquemos por ti y si nos cuentas un poco sobre el calendario académico. Y para los doctorados, ¿si hay alguna diferencia? Perfecto, muchas gracias. Sí, el fuerte de los programas comienzan en abril, siendo incluso la postulación, o sea, habiendo la posibilidad de postular hasta marzo, inclusive. En eso las universidades argentinas son bastante flexibles. Y también hay cursos que comienzan en agosto, son los menos, ¿no? Pero hay cursos que comienzan en agosto, así que está bueno tener ese dato como para ir proyectándose. Respecto de... ¿Cuál era la siguiente pregunta, perdón? Estás muteado. Estás muteado. La otra parte de la pregunta era si existía alguna diferencia en los calendarios para maestrías que para doctorados. En muchos países los doctorados pueden iniciar en el momento en el que tienen un tutor, digamos, pero no en Argentina. ¿Cómo funciona? Rige de la misma manera, o sea, tanto para especializaciones como para maestrías, como para doctorados, el fuerte, y en esto estoy hablando del 85% de la oferta, va desde abril hasta noviembre, pero en algunos casos es posible comenzar, sobre todo los programas de doctorado, que son, digamos, los más flexibles y los que están compuestos por seminarios de investigación y demás, en el mes de agosto. Nosotros desde Study Buenos Aires los asesoramos y los asistimos para que, digamos, puedan tener un contacto previo con nosotros antes de tener un contacto con la universidad y así poder asesorarnos, porque muchas veces cada universidad tiene su propio calendario específico. Gracias, Mauro. Jonas, en Suiza, ¿cómo funciona y la diferencia entre maestrías y doctorados y cuánto tiempo hay que prepararse? Listo. Normalmente, como dijiste, se empieza en septiembre, que es el semestre de otoño en Europa. En algunas universidades también hay cursos o programas que se pueden empezar en ese semestre de primavera, pero son excepciones, son pocos.
pero realmente depende, como ya dijo Mauro, de la universidad. Entonces, cada universidad tiene sus propias fechas límites para aplicar al semestre. Normalmente, para el semestre de otoño, deberían postular entre febrero y abril. Y si es para el semestre de primavera, sería entre septiembre y noviembre. Pero realmente, porque Suiza es un país tan federalista, tiene que ver con cada provincia o cada cantón y cada universidad para saber las fechas límites exactas. Pero normalmente es para el semestre de otoño, entre febrero y abril. Okay. Jonas, para digamos, conseguir volver realidad un programa en Suiza, ¿cuánto tiempo deben utilizar los estudiantes o los candidatos para prepararse? Mejor iniciar el proceso de postulación unos 8 meses antes, al menos, para tener tiempo de reunir todos los documentos y también para el proceso de visa. Para obtener la visa de estudiante hay que pedirla normalmente 4 o 5 meses antes del inicio de los cursos, porque se puede demorar alrededor de 2 o 3 meses para recibir una respuesta. Además, hay que presentar la aceptación de la universidad. Y hablando de los doctorados, normalmente es lo mismo, pero hay universidades que tienen más flexibilidad con los doctorados. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí ya, digamos, la conversación de hoy es sobre los países y no Colfuturo, pero yo los invito a que asistan a una charla de Colfuturo. Yo agregaría que en realidad este es un proyecto que hay que construir con mucha anticipación. Ya la parte final, yo coincido con Jonas, es entre un año, digamos 8 meses a un año, pero ustedes se tienen que ir preparando, digamos, por lo menos con 2 años de anticipación para que el proyecto sea muy fuerte. Y ahí agregaría un comentario: Colfuturo, cuando los escoge, les da hasta 2 años posterior a la fecha en la que los escogió para que completen su proyecto. Entonces no tienen que, digamos, viajar como era en el pasado, en el mismo año en que son escogidos. András, adelante con Hungría. Pues realmente el sistema es muy parecido al que está describiendo el compañero suizo. Tradicionalmente es en septiembre cuando empieza la educación, desde la educación infantil de niños de 3 años hasta los doctorados. Así que es tradicionalmente la primera semana de septiembre cuando arrancan todos los cursos. Para empezar en septiembre, normalmente se solicita plazas y se inicia la admisión a las universidades en el mes de febrero, con lo cual yo creo que son 7 meses más o menos de antelación. El segundo semestre de cada año empieza en febrero y hay bastantes estudiantes que eligen empezar en febrero. Eso es posible en muchas carreras. Sé que más adelante quizás vamos a hablar sobre la pandemia, pero por ejemplo ahora por la pandemia y por las dificultades de viajar a Hungría de forma física, muchas universidades simplemente han optado por dejar a los estudiantes transatlánticos empezar en el curso en el semestre de primavera. Muy bien, gracias, András. Bárbara, en el caso del Reino Unido, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, igual como mencionaron Jonas y András, en el Reino Unido es muy parecido. También los programas inician en septiembre, algunos principios de octubre. Hay algunos programas, algunas universidades que tienen programas que inician en enero, pero el grueso de los programas dan inicio en septiembre-octubre. En cuanto a los PhDs, los doctorados también inician en septiembre-octubre, pero también hay cierta flexibilidad. Esto depende de cada universidad, porque los PhDs pues, no tienen que asistir a cursos o a clases específicas. Entonces, pues, como ellos están trabajando en un proyecto de investigación a lo largo de su estancia, hay cierta flexibilidad del ingreso. Entonces, eso por ese lado. En cuanto a la preparación, me uno a lo que han comentado anteriormente, necesita más o menos unos 8 meses para aplicar. Los
los programas de maestría no tienen en el Reino Unido, la mayoría no tienen una fecha límite para aplicar o para postularse, pero puede que algunos que sean muy populares cierren el proceso de aplicación cuando ya se llenen todas las plazas. Entonces, por eso es importante hacer el proceso con cierta anticipación, y también tengan en cuenta que tienen que hacer el proceso de aplicación a la visa con cierta anticipación. Entonces, entre 8 meses o hasta un año antes, iniciar todo este proceso de búsqueda de cuál es el programa, de reunir los papeles, de la preparación del inglés, hacer los exámenes que solicitan, el examen de la prueba de inglés y demás. Esto, pues, depende, el proceso puede variar de universidad en universidad, pero a grandes rasgos sería eso. Una pregunta con una respuesta corta, porque eso daría para todo un programa, que es sobre el Brexit. Digamos que pues el Brexit no se ha terminado, entonces las condiciones no son muy claras, pero la movilidad, digamos, hacia Europa, desde el Reino Unido, para un estudiante extranjero, ¿qué es lo que se percibe que pueda suceder allí? Y si Erasmus, digamos, si el Bolonia sigue funcionando o no sigue funcionando. Digamos, un comentario corto allí. Y también quisiera, Jonas, hacerle como la misma pregunta, porque Suiza, pues, que es parte del espacio Schengen, supongo que eso les da a los estudiantes la posibilidad de moverse libremente en ese espacio sin, digamos, necesidad de pedir visas adicionales. Pero quisiera 2 comentarios rápidos de cada uno, arrancando por Bárbara. Bueno, en cuanto al Brexit, esto por suerte a los colombianos no nos afecta. Esto, pues, sí afecta a los ciudadanos europeos o de pronto a personas colombianas que pensaban estudiar en el Reino Unido con un pasaporte europeo. Esto sí lo afectaría. En cuanto al convenio de Bolonia, no estoy segura. Yo creo que eso lo podría dejar ahí como entre mis preguntas pendientes para contestar. Pero ahorita como lo más inmediato es, y para tener en cuenta, el día de ayer, a partir de ayer a las 9 de la mañana del Reino Unido, lanzaron un nuevo proceso de visado, y la idea es que ese proceso de visado, pues ya era anteriormente el Tier 4, ahora es Student Route, y esto tiene poco impacto nuevamente en los colombianos, pero sí la idea es como que se vuelva un proceso como mucho más sencillo para los europeos que están planeando estudiar en el Reino Unido, ya que pues ya no es parte de la Unión Europea. Pero eso como en general es lo que está pasando en este momento. Gracias, Jonas. En el caso de Suiza, digamos, el tema del visado y movilidad. Sí, como dijiste, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero tenemos diferentes tratados y por eso también tenemos una relación muy cercana. Con un visa para Suiza, también tiene visa para toda la región Schengen, entonces se puede mover bastante fácilmente. También hay la libre circulación de personas, que incluye Suiza, entonces son casi las mismas reglas como con un país de la Unión Europea. Es correcto. Perfecto, muy bien. András, mencionaste el tema de la pandemia, que es el tema que yo tenía para cerrar. Obviamente la coyuntura presenta una cantidad de interrogantes. Digamos, yo supongo que uno de los interrogantes es cuándo es el momento oportuno para adelantar un proyecto de posgrado, y eso está muy relacionado con la forma como cada una de las universidades en particular y los países en general, digamos, manejan el tema, digamos, de la pandemia y manejan la posibilidad de que un estudiante que esté, pues, adelantando sus estudios de manera presencial, enfrente condiciones eventuales de cuarentena o enfrente inclusive condiciones de enfermedad. Entonces quisiera que me hicieran, ya para terminar, como un comentario de la aproximación que ha tenido cada uno de sus países y lo que eso significa, digamos, para los estudiantes. Estoy seguro que los estudiantes les van a hacer muchas más preguntas específicas sobre el tema en las sesiones individuales, pero András, tu comentario de cierre de esta conversación general, y yo veo si tenemos un tiempo, hago una pregunta más y no cerramos allí. Entonces, adelante, András. Hungría ha tenido una respuesta bastante flexible y las universidades húngaras también dentro de su autonomía a la pandemia. Tuvimos una primera ola, ahora estamos en la segunda ola
y realmente la pandemia no ha afectado las fechas y el proceso de admisión desde la perspectiva colombiana. Lo que las universidades han ofrecido a los colombianos era o bien empezar de forma virtual las clases y estudiar el primer semestre o el primero y el segundo semestre de forma virtual, o podían aplazar su llegada y empezar el curso en febrero. También existía la posibilidad de simplemente aplazarlo con un año y empezar ya en septiembre de 2021. Nosotros este año hemos tratado a muchísimos más colombianos porque tenemos un sistema de becas especial para colombianos, donde este año ya 47 personas han entrado en el programa, y por eso pues pudimos ver mucho más estas respuestas de las universidades individualmente. Y un comentario, si uno se enferma de COVID, digamos, yo supongo que los 4 países exigen un seguro de educación que es a cargo del estudiante, pero quisiera como entender si uno se va a estudiar y desafortunadamente se enferma, ¿cómo funciona como el tema? No sé si es una pregunta a mí, pero vale, muy bien. Los que iban dentro del sistema de becas para colombianos, estos 47 estudiantes tienen el seguro incluido en su programa, con lo cual tenían todo esto cubierto. Y los estudiantes que van por libre, pues también en los seguros médicos pues les entra todo. Yo creo que se pedía un test y en algunos meses 2 tests negativos de PCR, y con eso se pudo entrar. Una vez que alguien tenga el seguro vigente en territorio húngaro, le atienden igual que a cualquier ciudadano húngaro en el sistema de salud público. Gracias, muy claro. Mauro, adelante. En Buenos Aires, ¿cómo funciona? Ambos temas. Bueno, nosotros actualmente estamos, o sea, al igual que Colombia, arrancamos con la cuarentena hace ya bastante tiempo y las fronteras permanecen cerradas. Se espera que se abran a partir del 12 de octubre y comience a retomarse, digamos, la llegada de viajeros internacionales, tanto turistas como estudiantes. Nuestras universidades hoy por hoy se encuentran dictando clases de manera remota, de manera virtual, pero eso no ha alterado el calendario académico, sino que se ha robustecido la oferta virtual, como les decía, para justamente poder afrontar este tipo de contingencia. Para el próximo año nosotros esperamos justamente que la situación mejore, que la situación cambie y que se empiece a retomar cierta presencialidad, o sea, de a poco ir, digamos, trabajando para que las universidades comiencen a dar, obviamente esto dependiendo de cada institución, dependiendo también de su autonomía y demás, pero la idea es poder trabajar junto con las universidades para que se comience a normalizar la situación educativa. Nosotros desde Stadi Buenos Aires lo que hacemos es justamente acompañar al estudiante. Nosotros tenemos una política en donde el estudiante está en el centro y que el estudiante nos tenga a nosotros como referencia para cualquier duda, consulta o inquietud, ya sea estando en Buenos Aires o antes de venir a Buenos Aires. Entonces, nuestra vocación es poder brindarles información clara acerca de cómo es el estado, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la Argentina, y cómo está pensándose la educación. Desde Stadi Buenos Aires hemos hecho actividades virtuales para que puedan conocer la ciudad de Buenos Aires y para que puedan conocer su oferta cultural, y también les hemos acercado a través de nuestra plataforma una oferta con más de 300 cursos y charlas abiertas a la comunidad de parte de nuestras universidades. Estos tiempos que nos tocan vivir son sumamente inciertos, pero lo que quiero justamente transmitirles y aprovechar el espacio es que nosotros desde el gobierno de la ciudad queremos que los estudiantes vengan a la ciudad de Buenos Aires, queremos que nos conozcan, no solamente a nuestros atractivos culturales, sino también a nuestra gente. Entonces, nuestra vocación para que hacer de esa experiencia la mejor posible. Respecto a las condiciones de ingreso, todavía no están claras, porque todavía están las fronteras cerradas. Esperemos que a partir del 12 de octubre la situación, digamos, cambie y mejore, pero desde ya que sí, lo que estamos
buscando, o por lo menos alertando, es que los estudiantes tengan y vengan con su visa de estudiante y que vengan también con un seguro médico para evitar cualquier tipo, digamos, de contratiempos. Y aprovecho también el espacio para mencionarles que hemos lanzado un programa de becas desde el gobierno de la ciudad, en conjunto con 15 universidades, para realizar estudios de posgrado. Hay más de 100 cursos de especialización, maestría y doctorado que cubren los aranceles universitarios. Esto es la matrícula y las cuotas. Entonces, nuestra vocación, de nuevo, y para ya cerrar, es que vengan a Buenos Aires, los estamos esperando, y que cuenten con nosotros para poder acercarles todo tipo de información y contención. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Jonas, ¿cómo es en Suiza? Sí, muchas gracias. Bueno, las fechas no se han modificado, entonces eso es normal. Y también en las universidades suizas ya comenzaron otra vez las clases presenciales, por supuesto con las medidas conocidas como distanciamiento social, uso de tapabocas, pero sí hay clases presenciales. Y también es posible entrar a Suiza con un visa de estudiante. Ya entraron también estudiantes desde Colombia a Suiza para comenzar sus estudios este septiembre. Tiene que hacer una cuarentena de 10 días, pero eso es para todas las personas que vienen desde América del Sur, también para los suizos, también para mí. Si yo ahora iría a Suiza, tendría que hacer una cuarentena de 10 días. También el seguro de médicos es obligatorio. Tenemos, en colaboración con Cofuturo, también becas para doctorados y postdoctorados. Ahí es incluido. También hay otras becas donde hay el seguro incluido, pero si no, tendría que ver con la universidad, porque hay ofertas especiales para estudiantes del extranjero. Por supuesto, es un poco difícil decir o predecir cómo será la situación el próximo año, pero todos esperemos que sea mejor. Gracias, Jonas. Y Bárbara, tú que comenzaste, te toca cerrar. Entonces, ¿cómo es el tema de la pandemia en el Reino Unido? Sí, bueno, en cuanto a la pandemia, pues ya el Reino Unido vivió un primer pico y en este momento pues se encuentran como que ya están viendo algunos rebrotes, entonces están implementando como unas normas de distanciamiento social de pronto un poco más rigurosas. Antes se podían reunir un grupo de personas grandes, otra vez pusieron restricciones de no un grupo mayor a 6 personas. Entonces, pues, mientras se controla el rebrote. En cuanto a lo que han hecho las iniciativas que han implementado las universidades en el Reino Unido, se han preocupado muchísimo por garantizar como el bienestar no solo físico, sino mental de todos los estudiantes, en especial los estudiantes internacionales en las universidades del Reino Unido, y han implementado diferentes medidas como acceso a una línea de atención que funciona 24/7 para los estudiantes que requieran hablar con alguien. Han también implementado alojamiento gratuito para aquellas personas que lo necesitaron, pues como las fronteras estaban cerradas en varios países, algunas universidades hospedaron a estudiantes en sus residencias estudiantiles, y también ha facilitado servicios gratuitos de apoyo psicológico a los estudiantes. Entonces, en este momento, este nuevo año académico, al igual que en Suiza, como mencionó Jonas, las universidades del Reino Unido también están implementando clases de manera presencial. Según un sondeo que hizo la Asociación de Universidades del Reino Unido, un 97% de las universidades se disponía a dictar clases presenciales este semestre, pero muchas tenían una modalidad blended. Obviamente no se iban a dictar clases magistrales y se iban a tener muchas precauciones en cuanto al número de personas que se podían reunir, se iban a formar como ciertas, lo que llamaron como bubbles o grupos de estudio pequeño. Entonces sí tuvieron en cuenta como estas medidas para mantener como este distanciamiento social. Igualmente también aplicaron como unas medidas de limpieza para
como entidades que no son prestadoras de salud. Estos lineamientos los brindó el gobierno. Entonces, eso en cuanto a las medidas que se han tomado frente al COVID. Bueno, pues muy bien, yo creo que cubrimos digamos, las preguntas que teníamos desde el lado de Colfuturo y que este preámbulo, digamos, sirve para que ustedes tengan una idea como bastante precisa de cada uno de estos 4 maravillosos países, en el caso de Buenos Aires, esa bellísima ciudad. Y Joana, ¿cómo hacemos para que ellos pasen de aquí al Zoom sin que se pierdan en las nubes del Internet? Claro que sí. Muchas gracias. Quiero compartir que tenemos 379 personas en este momento unidas a la sesión. ¿Cuántos? Entonces, 379. Entonces, bueno, ustedes están viendo en este momento en el chat los links de las salas individuales en donde los 4 representantes van a estar respondiendo sus preguntas. Esta segunda parte solamente va a ser Q&A, solamente van a ser preguntas y respuestas. Entonces, la invitación es que empiecen a unir a estas salas individuales y nosotros nos despedimos desde acá para vernos en las salas individuales. Gracias, Jerónimo, gracias, panelistas. Sigamos a nuestra parte 2. ¿Y ellos ya tienen el link, los panelistas? Perfecto. Ya estamos bien. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y que mucha suerte a todos. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, hasta luego.